Bienvenidos amigos, en esta ocasión vamos a tener una entrevista muy especial sobre uno de los temas más importantes que se están ahora, acaparando la atención de la vida pública, no solamente en México, sino a nivel mundial y específicamente de la Iglesia. Por eso agradecemos enormemente esta oportunidad de entrevistar a Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo. Él es un sacerdote mexicano que tiene una amplísima trayectoria al servicio de la Iglesia. Él estudió en la Universidad Gregoriana de Roma, ahí sacó su doctorado en teología, estuvo al servicio de la Santa Sede durante 5 años en tiempo del Papa Juan Pablo II y además fue el secretario canciller en tiempos del cardenal Norberto Rivera durante 8 años. 7 años. Así que es yo creo que la persona más calificada con la que podemos hablar de estos temas que vamos a hablar a lo largo de estos próximos minutos y le agradecemos. Monseñor, actualmente es canónigo de la Basílica de Guadalupe también y muchas gracias, Monseñor, por aceptar esta entrevista. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a platicar sobre un tema que yo creo que es muy espinoso, muy doloroso. Además, el hecho de que se tenga que discutir ya es, creo que una pena, que es el tema del aborto. Es un tema muy reciente, muy actual en México, porque ha estado rondando a lo largo de muchos años la tentación de promoverlo, de legalizarlo, de protegerlo, de incentivarlo, y ahora precisamente con una resolución que se dio hace una semana, el 7 de septiembre de este 2021, la Suprema Corte de Justicia decidió que ya no era despenalizar el aborto, es decir, que ya no se iba a castigar con prisión a quienes cometan el delito, gravísimo delito del aborto. Esto ha traído muchas consecuencias y es de lo que vamos a hablar precisamente a lo largo de esta entrevista. Antes que nada, yo quisiera preguntarle, Monseñor, para la gente que hace favor de ver esta entrevista, este video, ¿por qué el aborto es un delito, pero por qué es tan penado por la Iglesia? Siempre ha sido, yo creo que de las cosas que más la Iglesia ha condenado, y más en tiempos recientes porque como nunca antes el aborto ahora es un tema que se ha tratado de ampliar, de universalizar en todos los países. Entonces, quisiera que nos empezara a platicar un poco sobre la postura de la Iglesia, por qué el aborto es algo tan abominable. Sí, desde el punto de vista de nuestra fe católica y obviamente siempre haciendo el desafío y aceptando el desafío de corroborar y verificar nuestra fe con los principios de la razón, es decir, siempre abiertos a un diálogo hasta lo último, tanto filosófico como de pensamiento, como de razón, como de alcanzar la verdad. Siempre abiertos a todo este diálogo para fundamentar siempre la fe desde el punto de vista de la fe católica, acogiendo los principios de la Sagrada Escritura y como nos los ha transmitido Cristo y la Iglesia. Siempre el aborto es un crimen porque es matar a un ser humano en el vientre de su madre, atentar contra la vida humana que ya está en desarrollo, que ya existe y es un ser indefenso. Entonces, la Iglesia siempre ha tomado esta defensa de la vida desde el primer instante del ser, que la Iglesia lo cataloga desde la concepción misma, hasta siempre, hasta el final de su vida natural. Cuando se habla de eutanasia como atentar contra esa vida, estamos hablando de la vida del ser humano hasta que termina de forma natural. Es un crimen gravísimo, por supuesto, el aborto, y desde siempre así ha sido tenido en la fe cristiana, porque esto ya se practicaba desde Roma, etcétera, desde los tiempos de los mártires cristianos, etcétera, y siempre el cristiano defendía la vida de sus hijos
Y las prácticas paganas eran precisamente muy mangancha en ese sentido de deshacerse de los hijos, ¿verdad? Pero está muy claro desde el principio en la Iglesia el defender la vida humana en el vientre materno, jamás atentar. Tenemos obviamente el mandamiento el quinto mandamiento, no matarás, o sea, es un mandamiento de Dios. Cuando alguien dice, es que es la doctrina de la Iglesia, no, seamos precisos, no es la doctrina de la Iglesia, es la doctrina de Dios mismo, la enseñanza de Dios mismo, los mandamientos de Dios mismo, que son intocables, porque pues Jesús mismo dijo, no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Entonces la Iglesia siempre cataloga como un grave pecado atentar contra la vida de otro ser humano. Lo vemos desde los principios en la Sagrada Escritura entre Caín y Abel, cómo Dios condena el asesinato de Abel, de un inocente. Bien, hasta ahí creo que es la parte de los mandamientos de Dios. Ahora la parte de las penas canónicas que la Iglesia... Antes de pasar a ese adelante. punto, padre, me surgieron dos preguntas. Usted menciona ahorita lo de Caín y Abel y me recuerda una frase que dice en la Sagrada Escritura, que la sangre de tu hermano clama, ¿no? Desde el suelo. Es. Hay pecados que claman a Dios, claman, no sé cuáles sean, no recuerdo ahora, pero sé que el aborto es uno de ellos. Claro. Quisiera que nos hablara sobre, bueno, simplemente comentarlo. Y otra pregunta que ahorita vamos a ir es, usted mencionó que los mandamientos son intocables. Bueno, yo eso es lo que aprendí en la doctrina, en el catecismo, pero hay quien parece que no tiene esa misma opinión y es directamente el Papa Francisco, que lo acaba de decir en una entrevista, que los mandamientos no son absolutos. Entonces primero vamos a esta parte, ¿qué es un delito, un pecado que clama a Dios? Sí. Son pecados, cuando se trata de pecados muy graves, se dice que son pecados que claman a Dios, ¿verdad? Pero diríamos, toda ofensa a Dios pues es algo negativo, es un pecado, pero hay pecados que son muy graves. O sea, en este caso, el matar a un ser humano dentro del vientre de su madre es por ser un ser absolutamente indefenso, alguien al que no le vas a dar la oportunidad de vivir como tú sí la tienes, como todos la hemos tenido, y le vas a coartar ese derecho a la vida que Dios le ha dado, pero además le vas a truncar toda posibilidad, ni siquiera de vivir un día, cuando Dios mismo le está dando la vida. Dios mismo es el creador de la vida. Y diríamos, muchas veces, no siempre, pero muchas veces el aborto es cometido por la madre o por la madre y el padre y ayudado de otras personas, etcétera. Pero cuando tiene ese concurso del padre o la madre, es más grave el delito, en cuanto que estás matando a tu propio hijo. ¿Verdad? Entonces siempre es grave, porque aunque no sea la madre o el padre, pero si hace un aborto sin que la madre se dé cuenta, por ejemplo, y mata al hijo de esta mujer, pues es un grave pecado. Pero cuando es el padre o la madre misma, pues están todavía ese agravante que es su papá y su mamá. Aquí hay que señalar algo que es poco estudiado y poco considerado. En toda esta tesitura del decir de las leyes y lo jurídico y etcétera, etcétera, y según en defensa de la mujer, no se toma en cuenta que vayan a todos los estudios psicológicos que hay, el enorme trauma que tiene una mujer que aborta. Es un trauma que yo me atrevo a decir que no se les quita con nada. Así es. Con nada más que con la reconciliación. Cuando esa persona tiene fe, la reconciliación, el perdón de Dios, logra sacar a esa persona de allí. Pero a veces cuando la persona no está tan firme en la fe, ni con la confesión, pasa una confesión, otra y otra y otra y otra, y no se logra. Es un trauma muy fuerte, que aunque la mujer lo hizo en aquel momento de manera impulsiva o de manera orillada por la miseria, la pobreza, la situación, 1000 situaciones que puede haber,
sin embargo el trauma dura muchos años y a veces toda la vida. Esa parte de afectación psicológica pocas veces se toma en cuenta y pareciera como algo normal, ¿verdad? Ya hiciste un aborto, no pasó nada, adelante. No, no es así. Entonces, hablando de pecados graves, incluso gente no creyente los resiente, sí, claro, en su simple conciencia, ¿no? Porque va contra su naturaleza humana al final de cuentas. Exactamente, sí. ¿Cómo es posible que uno mismo siente pesar, ¿no? Si alguien ve unos cachorritos en la calle, de perritos, etcétera, y llega otra persona, les pega, los mata, dice, oye, ¿por qué haces eso? Y que no sintamos lo mismo con seres humanos. Claro. Es una contradicción de la época actual, dominada por ideologías y por bombardeos de medios de comunicación. Para ir zanjando las preguntas, ¿verdad? Bueno, la otra pregunta, si son absolutos o no, yo no sé el contexto exacto de esta declaración, pero en lo que yo puedo decir, son absolutos los mandamientos de Dios en cuanto que no se pueden tocar, porque no eres tú el legislador de los mandamientos de Dios, es Dios el que ha legislado, el que ha dado los 10 mandamientos, no fue Moisés el que dijo voy a inventarlos, voy a acomodarlos, no, así como los recibes, así los transmites. Y Jesús mismo, siendo hijo de Dios, dice, no he venido a abolir los mandamientos, he venido a dar plenitud. Entonces los mandamientos en ese sentido, nadie puede decir, este mandamiento ya no vale, o ya ahora ya vale menos, etcétera, no, tienen su plena vigencia, por supuesto, como dice Jesús, son plenificados por la ley del amor, ¿verdad? Pero por supuesto que siguen siendo válidos. Nadie tiene permiso o nadie tenemos permiso de transgredir ni uno solo de los mandamientos de Dios. Ok, ni el Papa, ni la Iglesia, ni nadie. Ya que estamos en el tema jurídico o legal, yo pues vi hace unos días un artículo que publicó un sitio muy afamado a nivel pues, mundial, que es Infovaticana. Es un sitio con el que yo colaboré en algunas ocasiones. Es un sitio que se lee ampliamente en todos los círculos eclesiásticos de Europa, de Estados Unidos, de Hispanoamérica, por supuesto. Y ahí retomaron un artículo suyo, o mencionando un artículo suyo sobre pues, este tema del aborto, donde el encabezado era muy llamativo porque era los ministros de la Corte están excomulgados por haber despenalizado el aborto. Bueno, aquí surgen muchas preguntas. Una de ellas es, para empezar, ¿qué es una excomunión? Otra pregunta es si a ellos realmente les importa, porque yo creo, esa es mi percepción, que todos han de ser masones, me imagino, para llegar a esos niveles. Yo no creo que lleguen por otra vía. Pero primero quisiera preguntarle a qué se refiere usted en este artículo de los ministros excomulgados por el aborto. Sí, bueno, hago algunas premisas, una un poco más grande, ¿no? Una premisa primero es que la excomunión está dictada por el derecho canónico, no con dedicatoria a los ministros, sino a todo aquel que de manera determinante colabore al menos en un aborto, ¿verdad? Pero a veces esto se hace un poquito con distinción de personas, como diciendo a ti que eres una mujer que a lo mejor por presiones, por pobreza, abortaste, entonces te dejamos caer todo el peso de la ley de la iglesia. Y a ti que eres poderoso, a ti no. Entonces aquí se trata de saber que esto es igual para todos, que el pecado que se comete y la sanción que la iglesia dice es igual para todos. Es más, si tienes más posibilidades, más responsabilidad, más conocimiento, para ti es más que para aquella persona que tiene más atenuantes. Antes de entrar propiamente en lo canónico, me gustaría un poquito ver la esencia de lo jurídico, ¿verdad? Porque se habla de términos a veces imprecisos, ¿verdad? Es decir, es que se aprobó el aborto, es que etcétera. Lo que hizo la Corte es despenalizar, ¿verdad? Es decir, ya no es algo, un delito ya que no haya que perseguir, es algo a lo mejor una acción inocua, no sé, que si fuera así, si fuera una acción inocua, pues no tendrían por qué destinárseles enormes cantidades para favorecer la realización del aborto en diversas clínicas. Claro. Pues si es cada quien, pues porque cada quien que pague su asunto, sí, ¿no? Pero claro. Bueno,
porque es dinero y son impuestos de todos los ciudadanos, incluso de muchos que son católicos, la mayoría son católicos, entonces habría que checar ese asunto, pero es el despenalizar. Entonces, en este sentido, la cuestión de fondo está si el Estado mexicano tutela o no el derecho a la vida, como si lo tutela, como lo hace ver bien la Carta de los Obispos Mexicanos, como sobre este tema y sobre esta ocasión también, tutela el derecho a la vida. Un Estado que renuncia a tutelar el derecho a la vida es un Estado fallido. Y pensar que la vida humana es solamente en el momento en que el mismo ser sale del vientre humano es como un absurdo. La noción de la vida humana que tiene la Iglesia es desde el principio, desde su concepción, aún estando en el vientre de su madre, hay vida humana. Que después se dice coloquialmente, decimos nace, pero no es porque en ese momento iniciara su existencia, ¿verdad? Así es. Sí, entonces eso es algo muy importante. Entonces cuando la Iglesia dice, cuando el Estado dice renuncio o digo que es constitucional, que si alguien que se puede realizar el aborto no es anticonstitucional, no es para penalizarlo como un delito, pues entonces estamos como en una contradicción. Es un Estado fallido que renuncia a la protección de sus ciudadanos, ¿verdad? Y el ejemplo es muy sencillo, pero muy sencillo. O sea, si una persona va y dice yo quiero abortar, es perfectamente legal, se le da dinero porque se le dan instrumentos, todo. Pero si esa misma persona tiene su hijo y en las primeras horas decide matarlo, sí es un delito. A ver cómo estuvo el asunto. ¿Qué diferencia hay, no? ¿Qué diferencia hay? Solo mismo. porque ya es el mismo, exactamente, es el mismo. Entonces habría que decir, bueno, vamos a despenalizar a las mujeres que han sido violadas o a las mujeres que, pobrecitas, les vino un ataque de locura y mataron a su hijo después de 2 o 3 días de nacido. Eso no es delito, se puede hacer perfectamente. Eso no lo hace el Estado mexicano, ni lo ha hecho ningún Estado. Claro. Hay una cierta contradicción ahí, una contradicción de fondo fuerte. Entonces habría que checar, o sea, el Estado, esto desde las teorías del Estado, desde siempre, una filosofía del Estado y los principios del Estado no pueden renunciar a tutelar la vida humana. Si por obra de una ideología y tergiversando los principios se dice, es que no es vida humana esto, esa parte no me la han fundamentado en la sentencia, no me la han fundamentado ni está verificada científicamente en la sentencia. ¿Por qué no es vida humana lo que hay allí? ¿Por qué faltan 2 días y ahí no es vida humana? Pasan 2 días y sí. Y si el bebé lo hace nacer a los 7 meses, entonces tiene derechos, pero si todavía está dentro del vientre de su madre, no tiene derechos. Una contradicción. Claro. Así científica, filosófica, de pensamiento y jurídica. Así es. Entonces, el debate está en esa línea, y el debate de los derechos de la mujer, ojalá debatieran los verdaderos derechos de la mujer, a no ser pobre, a tener promoción, a tener agua, a tener muchas cosas. Estaríamos muy contentos porque la mujer es tan valiosa, pero condenarla a que atente contra sus propios hijos, muchas veces por pobreza, muchas veces es por pobreza, por situaciones sociales, dramas sociales, pareciera un gran contrasentido. Entonces sí, la mujer tiene derechos, pero este es un derecho, todas las legislaciones lo han cuestionado desde siglos. La despenalización del aborto es un fenómeno relativamente nuevo en las sociedades, y en los estados de derecho. Entonces, creo que por ahí va más o menos el contexto de esto. Además, ahora, el primer estado, creo que si no mal recuerdo, que legalizó el aborto, o que lo permitió fue, si no mal recuerdo, fue Rusia, después de la Revolución Rusa, obviamente, y es uno de los países que más abortos ha cometido, y ya vemos las consecuencias que ha tenido en muchos sentidos, y ahora incluso ellos como población pues están desesperados porque están perdiendo
O sea, es uno de los pocos países a nivel mundial que tiene una más tasa de muerte que de nacimientos. Exactamente, y son sociedades condenadas a morir. Aquellas sociedades que han matado a sus ciudadanos, después andan importando ciudadanos de otros lados, y la cultura y la sociedad en esos estados empieza como a morir y a cambiar. Pero también quisiera comentar otros. Yo no soy experto, no soy abogado, me gustaría que este tema se abriera después con los abogados, los expertos, pero que dieran las bases científicas, porque si no se dan, entonces todo parece manejado por ideologías e intereses, ¿verdad? Entonces, otro punto es, los estados en nuestra República Mexicana y en otros lugares son verdaderamente soberanos y legislan sobre una materia, entonces no son autónomos, no pueden ser soberanos. Eso, entonces no hay soberanía, uno. Dos, ¿hay bases científicas? Si hay bases científicas, esto vale para todo el mundo. Pero es una noticia que hoy he conocido, hoy 13 de septiembre del 2021, que en el estado de Texas ha triunfado una ley pro vida, no perfecta, porque todavía dice que hasta las 6 semanas a lo mejor se podría abortar, porque dicen cuando hay latidos del corazón entonces se protege la vida, entonces ya no se puede abortar después de ese tiempo, y para proteger la vida, porque ellos, el problema ahí que tienen es la certeza de la vida, y dicen hay latidos del corazón, hay vida, se protege, no importando ninguna otra razón, se protege. Y decían los comentarios, eso va a hacer que el estado de Texas tenga un nacimiento de 50,000 ciudadanos más al año de Texas, que ahorita no se nota, pero en el futuro serán una fuerza importante en los Estados Unidos. Y pareciera que otros estados de la Unión Americana también van a tomar este modelo. Entonces, quiere decir, si hay algo científico, que porque los otros son anticientíficos, o yo creo que habría que hacer un debate serio desde el punto de vista jurídico, etcétera. Yo ahí no soy especialista, pero estoy diciendo algunos apuntes, ¿verdad? Bueno, para poder entrar ahora al debate un poquito del por qué la Iglesia ha puesto la excomunión. ¿Qué significa la excomunión? La excomunión no es como muchos piensan, el decir ya me enojé contigo y te mando al infierno y ya no quiero saber nada de ti. No, desde la excomunión, desde San Pablo, que le empieza a proponer, es advertirle a alguien dentro de la iglesia que está cometiendo un pecado tan grave que es necesario que se le dice: estás fuera de la comunión de la iglesia y de la comunión sobrenatural de salvación mientras no te arrepientas. Eso fue lo que le pasó a Judas, ¿no? De hecho, en la última cena, cuando todavía Jesús le hacía pues las advertencias, yo creo que fue la primera advertencia de excomunión, me imagino, porque él estaba rompiendo con la iglesia. Bueno, sería discutible, pero el punto es sí eso, ¿verdad? Que la iglesia y Jesús y la iglesia quieren tu salvación y por lo tanto te hacen una advertencia. Cuando el pecado es muy grave, te hacen una advertencia. A mí una persona me decía, pues para lo que les puede importar a muchas personas la excomunión. Efectivamente, cuando hay una gran indiferencia ante un pecado, la iglesia usa su remedio extremo, que es la excomunión, para llamar la atención y advertir. Es como si tú vas en una carretera ignorando letreros de que la carretera no continúa y hay un abismo. Cuando alguien ya sobrepasó todas las advertencias, te sale un letrero gigante, ¿verdad? Diciendo, cuidado. Eso sería la excomunión. No es una medida irreversible, es una medida que una vez que la persona acepta su pecado, acepta que está mal y quiere corregir, puede acudir a la iglesia, y precisamente la iglesia ante el arrepentimiento tiene la obligación de levantarle la excomunión, porque la iglesia es una comunidad de salvación. Entonces no tiene un sentido negativo, al contrario, tiene un sentido positivo. Es algo importante. Imaginemos en la sociedad actual, desde hace muchos años, por lo menos 4 décadas, ¿verdad?, que el aborto se vino a poner mucho de moda, desde
Pablo VI. Desde antes está la excomunión, pero mantenida firmemente Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, todos, incluso hasta la actualidad, se mantiene la excomunión para decir es un pecado gravísimo. Cuidado porque nos venden en los medios de comunicación social una cierta idea de que eso no tiene tanta importancia, que es solamente visto desde una perspectiva como un derecho de la mujer, engañando también, ¿verdad? Y entonces se da el asesinato de millones de seres humanos. Es un genocidio. Y no lo estoy inventando yo, que me disculpen, no lo estoy inventando yo. Vean, por favor, todos los discursos de San Juan Pablo II en una defensa férrea, gigante, por la vida. Y no vamos a decir que San Juan Pablo II no entendía al hombre de la actualidad, a la mujer moderna. Claro que entendía, pero entendía también ese drama de millones de seres humanos que serán muertos en el seno de su madre. Y decía simplemente, no tengamos miedo a la vida, a que vengan más seres humanos a esta vida, porque con todos esos seres humanos construiremos la civilización del amor. No sé si más o menos da la tónica. Sí, cómo no. Ahora, lo que le preguntaba al principio, o sea, para una gente que no sabemos si es o no es católica, como un ministro de la Suprema Corte, o la gente que participa, ¿no?, ayudando a algún aborto, ¿qué implicaciones tiene para ellos, pues, el saberse excomulgados? Para empezar, si es que se enteran, o sea, cómo la Iglesia les hace o les notifica que están excomulgados, y qué proceso hay para revertir esto. Y además, porque yo entiendo que hace siglos, en la Edad Media quizá, pues sí tenía un impacto social. Cuando se hacía público que alguien estaba excomulgado, quedaba fuera de la sociedad, no quedaba fuera de la Iglesia nada más, sino de la sociedad. Nadie quiere tener relación con esa persona porque era alguien indeseable. Pero ahora, pues, ¿qué tanto ha cambiado y qué tanto a la gente le importa, y cómo la Iglesia puede utilizar este mecanismo que tiene para poder hacer que la gente regrese a esta comunión, pues, con la Iglesia, ¿no? Sí. Bueno, la excomunión, diríamos, hay dos clases de excomunión dentro de la Iglesia, están tipificadas en el Código de Derecho Canónico: la excomunión late sententia y la excomunión ferende sententia. Ferende sententia es una excomunión donde una persona se hace acreedora a ser excomulgada, una persona concreta con nombre y apellido, y la Iglesia hace un proceso para decir, esta persona concretamente, dadas sus actitudes, sus conductas, sus pecados, queda excomulgada de la Iglesia, no pertenece a la Iglesia católica. ¿Eso significa que ya no puede ir a misa, ya no puede recibir los sacramentos? O sea, ¿en qué implica el quedar excomulgado? Bueno, en primer lugar, la excomunión solo le cae a los bautizados. En ese sentido, alguien podría decir, bueno, pero si alguien no es bautizado, no es católico, no le cae la excomunión. Lo cual no quiere decir que el pecado no sea gravísimo. El pecado, una cosa es el pecado, que es gravísimo, y otra cosa es la advertencia que la Iglesia pone sobre ese pecado, que es gravísimo, y por eso le añade la excomunión, ¿verdad? Con una serie de normas, que es, por ejemplo, que pues no pueden recibir la comunión eucarística, no pueden recibir otros sacramentos, etcétera, ¿verdad? Están apartados de la comunidad salvífica, ¿verdad? Hasta que ellos decidan romper ese círculo de pecado y regresar nuevamente a la Iglesia. Es una advertencia salvífica para esas personas. Entonces, pero si no son bautizadas, la pena no cae porque no forman parte de la Iglesia católica, pero eso no quiere decir que el pecado no sea igual, idéntico, de grave. Claro. ¿Verdad? Si no mal recuerdo, Monseñor Méndez Arceo en Cuernavaca puso la excomunión para los torturadores, ¿verdad? Eso ya pasó, ya no está vigente. No quiere decir que el pecado de torturar a otra persona no sea igual de grave que entonces,
sino simplemente que en ese momento se señaló porque estaba siendo muy común, porque estaba siendo muy devastador socialmente, etcétera. A ver, quiero detenerme en eso. Sí. ¿Un obispo tiene la potestad de determinar qué es excomulgable y qué no? ¿O es la Iglesia Universal? Es que la excomunión puede ser aplicable a un pecado o a otro, según la gravedad, según la confusión. Es un remedio pedagógico para decir, este pecado es gravísimo, por eso automáticamente entras en excomunión. Pero digo, un obispo, como aquí en el caso que usted menciona, para el obispo de Cuernavaca, ese delito era de excomunión, pero ¿lo era para el resto de la iglesia o no? No, solo en su diócesis porque provenía de un obispo. Pero en entonces cambio, el obispo puede decir, esto sí es... En su diócesis, solo con sus feligreses, pero la Santa Sede es normalmente el Vaticano, ¿verdad? Es la que tipifica las excomuniones en el derecho canónico. Y decía, por eso hay diferentes sentencias, aquellas que se declaran para una persona concreta y las que son late sentencia, como es el caso del aborto, que es automática. Que puede ser que nadie conozca que una persona abortó más que la misma persona y solo ella sabe que está excomulgada. No se hace pública porque nadie sabe más que esa persona, pero es automática. Entonces, por eso están tipificadas las excomuniones, como en este caso. O sea, no se está poniendo diciendo tal y tal persona. No, si tú eres católico y cometes este pecado, si contribuyes determinantemente a la realización y se realiza un aborto provocado, no accidental, sino provocado, entonces quedas bajo la excomunión. Quiero hacerle dos preguntas sobre eso. Sí. Si una persona que está excomulgada, como usted dijo, que solamente esta persona lo sabe, no lo sabe el sacerdote, y de todos modos va y sigue recibiendo los sacramentos, porque además el sacerdote no se los niega porque no sabe que está excomulgado, es aún más grave todavía, me imagino, la falta. O sea, se suma una pena más, ¿no? A sabiendas, ella está cometiendo sacrilegios, esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está excomulgada, obviamente hay personas que lo ignoran totalmente. Y en ese sentido no les caería en ese momento la excomunión, porque lo ignoran absolutamente. Son personas a lo mejor muy sencillas, lo ignoran, claro, ¿verdad? Pero quien sabe, y sabe que por eso es la excomunión del pecado del aborto, es precisamente para señalar lo grave de ese pecado. Quien sabe que está excomulgado y se acerca a comulgar está cometiendo sacrilegio. Ahora, considerando que el obispo tiene un poder sobre su diócesis, ¿algún obispo podría decir aquí no es excomulgable el aborto o no pueden hacer eso? No se puede hacer porque esto depende de la Santa Sede, depende del Vaticano. Okay. O sea, pueden decir, este pecado merece excomunión, aunque el resto de la iglesia no, porque a lo mejor no se comete más que aquí, como el caso de Cuernavaca, pero no le pueden decir, para mí ya no es pecado o no es excomulgable, aunque sí lo sea. O sea, eso no lo pueden revertir. No, porque procede de la Santa Sede, está tipificado en el derecho canónico y todos estamos en obediencia al Código de Derecho Canónico, estamos viendo los cánones y ahí está tipificado ese pecado, pero obviamente, repito, es un remedio pedagógico, es una advertencia pedagógica. Pero suponiendo en la teoría que se dijera, bueno, vamos a quitar la excomunión del pecado del aborto, el pecado sigue siendo exactamente el mismo. Ahora, o sea, es algo nada más que se añade para señalar, nada más, pero no aumenta ni disminuye la gravedad, sino que solamente está señalando que es un pecado grave que te quita la comunión con Dios. Ahora, habíamos tocado este caso específico de una persona que a lo mejor no sabe que está excomulgada y que se reserva, ¿no?, el hecho de que lo haya hecho. Ahora, en el caso cuando es un personaje público y que pues la iglesia dice que efectivamente queda excomulgado, vamos a pensar el caso, por ejemplo, en Estados Unidos del presidente Biden actual, que supuestamente es católico, o sea, un católico muy relativo, pero católico,
y él ha legislado y ha apoyado abiertamente desde que fue vicepresidente y ahora como presidente el aborto, ¿no? Y que se amplíe y que reciba financiamiento. O sea, él ha contribuido activamente. Él básicamente está excomulgado. Si él se acerca como un personaje público de influencia y de poder a recibir la comunión, obviamente el que le va a administrar ese sacramento sabe quién es ese personaje, para empezar, y sabe que está excomulgado porque conoce la ley de la iglesia. Ese personaje está, bueno, su sacerdote o quien le vaya a administrar el sacramento está obligado a negarle los sacramentos, ¿no? Y eso además desató una discusión que ahorita la vamos a tocar en Estados Unidos. Pero ahí el ministro que le vaya a administrar el sacramento está obligado a negárselos. Eso puede provocar un escándalo que agravaría o pondría en una situación de peligro a la iglesia. O sea, no sé si eso ha sucedido, pero usted que como experto, ¿qué opina? Bueno, siempre admitimos una opinión más informada que la de un servidor. Yo doy todos los elementos para decir, en primer lugar, si se pone en peligro la iglesia o no, nunca ha sido el criterio para el obrar. Quiero recordar un discurso de Juan Pablo II cuando llega de visita apostólica a Estados Unidos y tiene un discurso pro vida, un discurso condenando el aborto tan contundente que las anécdotas nos dicen que el presidente que lo recibiera, Bill Clinton, con su esposa Hillary Clinton, que son proabortistas, totalmente, ¿verdad? Y se pusieron incluso rojos, no de coraje, sino de la pena, de la vergüenza, de que prácticamente se les estaba señalando con ese discurso. Y yo ahí diría, San Juan Pablo II por eso es santo, porque él tenía convicción de la vida y ejercía el profetismo y el ministerio petrino contundentemente en la Iglesia Católica, no importando oponerse a los grandes de este mundo. Consciente y muy consciente, porque tiene una gran función la Secretaría de Estado, de la diplomacia, pero por encima de la diplomacia, Juan Pablo II ponía la palabra de Dios y el Evangelio y a Jesucristo. Entonces, toda otra componenda me parece infame cuando está en juego un valor tan grande como es la confusión acerca del valor de la vida. Todo lo que yo pueda aportar en este momento a la reflexión, todo lo reduciría a vayan a Juan Pablo II, sus actitudes, sus discursos, la fuerza con que ha defendido la vida en todos lados, en todo el planeta. Allí está el verdadero mensaje que nos ilumina de todo esto que ha sucedido. En Estados Unidos acaba de suceder lamentablemente una confusión allí, porque vino lo que es muy lógico en el seno de la Conferencia del Episcopado Norteamericano, vino la discusión de, bueno, ¿se va a aplicar el derecho canónico o no se va a aplicar? Canon 1398, o sea, todo aquel que promueve determinantemente un aborto y se realiza al menos un aborto queda excomulgado. ¿Se va a aplicar o no se va a aplicar? ¿O se aplica solo a los indigentes, a las mujeres que han sufrido, a los poderosos no se aplica? Creo que ese era el fondo de la discusión. Igualmente se decía con estos términos en la discusión reciente, ahora de mayo del 2021, entre los obispos de Estados Unidos, la dignidad con la que se debe recibir la comunión, el cuerpo de Cristo. Pero es lo mismo. Entonces hubo obispos que decían, bueno, es que si el señor Biden, presidente de los Estados Unidos, la ciudadana Nancy Pelosi, son personas muy poderosas que están influyendo y que son abiertamente favorables al aborto, pueden, y se declaran católicos ambos, pueden recibir lícitamente la comunión, o nosotros lícitamente la podemos administrar. Y la respuesta fue, siendo de acuerdo a la doctrina, tendría que ser no, absolutamente no. Después terminó en confusión porque empezaron las componendas y lo políticamente correcto, que sí, que no, etcétera, etcétera.
Pero hay dos antecedentes interesantes. Una, que esto que mencionas como posibilidad ya sucedió. Ya a Biden le negaron una vez la comunión antes de esta discusión, en una diócesis, ¿verdad? En una parroquia. Y además había una instrucción muy concreta del Papa Ratzinger, donde decía que aquellas personas que eran favorables al aborto, por ejemplo, y que eran netamente, diríamos, promotoras del aborto, no era compatible con que recibieran la comunión eucarística. Y aún ahí no está tocando el tema de la excomunión, pero lo está diciendo netamente, y que no podían recibir la comunión eucarística hasta que hubiera un cambio en esa actitud, ¿verdad? Entonces creo que todo nos va indicando lo que es doctrina muy cierta, sin lugar a dudas. Que después vengan ciertas componendas de que es conveniente, si esto no, etcétera, etcétera, creo que ya son componendas, y que simplemente lo fundamental es la defensa de la vida, y que no podemos jugar con la vida de un niño, de un ser humano, por otros motivos o por declararlo políticamente correcto, porque, y aquí entra otro tema, Miguel, otro tema interesante, que es el siguiente: es una cuestión de fe. Ahora que yo he estado diciendo esto, y otros lo dicen acerca de esta discusión en Estados Unidos, los políticos, todo, no se trata de política, no se trata de ver de si son de un partido o de otro, no se trata de ver si me caen bien o no me caen bien, no, es una cuestión de fe. La cuestión de fe es que el valor de la vida es sagrado, así nos lo ha dicho Dios, así Cristo, que es Dios, en su Evangelio lo ha confirmado, y la Iglesia lo ha tomado de Jesús, y así lo ha transmitido durante 2000 años. Es sagrado, es un hijo de Dios, es alguien que está llamado a ser salvado, a la salvación, es alguien por quien murió Cristo, es alguien que recibió la vida de parte de Dios. Por lo tanto, es una cuestión de fe, no es una cuestión meramente humana, no es una cuestión de opiniones humanas, etcétera. Es una cuestión profunda de fe. Yo así entiendo todo el mensaje de San Juan Pablo II, defendiendo siempre la vida, no como un gran promotor de lo meramente humano, no como un gran promotor de los derechos humanos, no como un político, sino como el pastor de la Iglesia Universal, que nos lleva a Cristo y que te indica cuál es el camino de la condenación y cuál es el camino de la salvación. Es una cuestión de fe. Si la Iglesia dijera, este mandamiento lo podemos derogar, por supuesto estaríamos afectando toda la fe, y no lo puede hacer. La Iglesia no es dueña de los mandamientos, tiene el deber de expresar los mandamientos de Dios. Hay una discusión, como dice, que se ha dado en Estados Unidos a partir de mayo, con esta carta que envió la Congregación para la Doctrina de la Fe, que creo que fue el 10 de mayo, que se las envió, con la idea de frenar como una iniciativa que tenían los obispos de Estados Unidos, precisamente de condenar sobre todo a los políticos de más renombre, ¿no? Empezando obviamente por Biden, sobre este asunto del aborto. Y ahí el mismo obispo José Gómez, si no mal recuerdo, el arzobispo de Los Ángeles, que además es el presidente del episcopado norteamericano, es un arzobispo además de origen mexicano, pues ha sido muy claro en ese sentido desde la campaña, ¿no? Desde la campaña presidencial, condenando a Biden por ser un mal católico, porque realmente no, o sea, una cosa es que uno puede ir o no ir a misa, y eso ya lo convierte uno en mal católico, evidentemente, pero además de eso, si comete este tipo de delitos o de crímenes, pues es peor todavía. Entonces, aquí pareciera, usted me lo podrá aclarar si yo estoy teniendo una interpretación equivocada, que la Congregación para la Doctrina de la Fe, que está al servicio del Papa Francisco, evidentemente como cabeza, pareciera que está tratando de lavarle la cara, ¿no?, a Biden y de defenderlo en este sentido, en contra de la postura de los obispos que pues se han marcado o se han manifestado, creo que en ese sentido sí, correctamente,
apegándose a lo que marca la Iglesia, la doctrina. Parece que el Papa Francisco no está muy contento con que la Iglesia en Estados Unidos esté como yéndose hacia el lado conservador, y eso es algo que lo incomoda mucho. Y quizá viendo a un hombre tan de izquierda, tan progresista como Biden, quiere hacer equipo, ¿no? Porque además ya vimos que el Papa Francisco pues estuvo totalmente en contra, ¿no?, de Trump. Pero en este sentido, ¿cómo se puede interpretar que la doctrina de la fe vaya en contra, ¿no?, del parecer de los obispos cuando ellos están en lo correcto, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe, su función básicamente es defender la fe? Y si es ella la misma que está tratando de desdefenderla, ¿a quién podemos recurrir entonces? ¿Cuál es nuestro escudo? Sí, es una cuestión compleja, pero que sí hay que abordarla. Una cuestión compleja, ¿verdad? Primero que en esta cuestión del aborto, obviamente entran muchos personajes, etcétera, pero no debemos fijarnos desde el punto de vista de la fe en que si son de izquierda, si son de derecha, etcétera, etcétera, o cuáles son nuestros favoritos, etcétera. No, es una cuestión que va más allá, es una cuestión de fe, ¿verdad? Ni quiere decir que todo aquel que sea conservador es puro de fe, ¿no? Puede tener errores y hay que corregirlo. Ni quiere decir que los de izquierda no puedan tener algún valor. Sí pueden tener valores, pero hay que corregir todo lo que no sea conforme a los valores cristianos. Hay que señalarlos, denunciarlos, y más cuando se ostentan católicos. Es el punto, ¿verdad? De decir, bueno, tú eres católico y puedes vivir a tu modo el catolicismo, entonces sería precisamente ya poder manipular uno los mandamientos, decir, bueno, no me gustaron 3 de los 10 mandamientos, los puedo quitar y sigo siendo católico. No se puede, o eres o no eres. Yo creo que los obispos de Estados Unidos han hecho bien en cuestionarse esto, ¿verdad? En decir, bueno, esto por lógica, es por lógica. Yo creo que lo que han estado deduciendo por lógica, diríamos, Biden y Nancy Pelosi, si han promovido, que sí lo han hecho, determinantemente la realización, al menos sería de un aborto, pero han sido muchos abortos, están excomulgados. Hay que decirlo con toda claridad. Esa es la verdad. ¿Pueden recibir la Eucaristía? No. Y lo dijo el cardenal Ratzinger en su momento como prefecto de la doctrina de la fe. Que sea el mejor camino diplomático, ahí es algo extraño, porque la Congregación para la Doctrina de la Fe se ocupa de las cuestiones de la fe, no de la diplomacia vaticana. La diplomacia vaticana es manejada por la Secretaría de Estado. Entonces, allí como que sí se mete confusión entre un documento que es de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que no parece muy doctrinal porque es muy exhortativo, diciendo, recomendando. Esto parecería más bien diplomacia. Pero pues en tiempos de nuestro Señor Jesucristo también había cosas que diplomáticamente molestaban a otros, ¿verdad? Y sin embargo Jesús siempre nos dio el ejemplo de estar y vivir en la verdad. Y San Juan Pablo II nos dio el ejemplo de cómo sí puedes predicar la verdad, y que bueno, ponle toda la diplomacia que se pueda, todas las mejores formas que se puedan, pero sin jamás nunca negar la realidad. El día que lo haces, te vuelves una persona que traiciona el Evangelio y traicionas la esencia misma de la Iglesia, que es ser luz de las gentes, que es ser sacramento de salvación. Creo que por ahí podemos discernir mucho de lo que hay. Creo que muchos obispos lo tienen muy, muy en claro, ¿verdad? Creo que incluso laicos, muchos laicos lo tienen muy en claro, y tenemos el día de hoy esta decisión en Texas de que se revierte todas las iniciativas de que pudiera haber un aborto libre, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchas legislaciones, aún al puro nivel humano, han captado el valor de la vida y lo defienden. Yo creo que no es una materia de casualidad que en muchos estados de nuestra República Mexicana se haya aprobado y los congresos hayan aprobado
el tutelar la vida. Uh-huh. Yo creo, sinceramente, yo no soy abogado, ¿verdad? Qué bueno que vengan abogados y que se discute el asunto, también canonistas, bienvenidos, pero también teólogos, bienvenidos, ¿verdad? Y laicos y sacerdotes, todos, pero en la línea de la verdad. Yo creo que, sin ser abogado, no creo que hubiera una jurisprudencia en la que se dijera que no se puede tutelar el derecho a la vida y que el derecho es derecho de la mujer poder abortar. Uh-huh. Yo creo que se tuvo que recurrir a una jurisprudencia, la cual recurre a otra y luego a otra y luego a otra hasta que llegas a una primera jurisprudencia. Esa es la que hay que analizar a fondo y nos vamos a dar cuenta que ha sido introducida últimamente y de manera sesgada. Ahí están, los abogados lo pueden ir a averiguar, porque el derecho mexicano y la Constitución mexicana, así como muchas en el mundo, o sea, no estamos hablando ahorita en el tema religioso, pues han tutelado el derecho a la vida. Y por supuesto la Iglesia, siguiendo la doctrina de Dios, la doctrina de los mandamientos, la doctrina de Jesús, la doctrina de Cristo, el Evangelio, y la Iglesia siempre, por supuesto que tipifica como un delito el matar a un ser humano aún en el vientre de su madre. Quiero pues cerrar Monseñor, con una pregunta que yo sé que pues va a ser una pregunta muy fuerte la que le voy a hacer, muy, muy dura, pero creo que es importante hacerla. Esta postura de la Suprema Corte de haber despenalizado el aborto se podría interpretar como una derrota para la Iglesia Católica. Los obispos mexicanos quedaron a deber, tenían que haber sido más contundentes, más fuertes, más firmes. Ellos sacaron un documento en estos días, creo que el 8 o 9 de septiembre, como respondiendo a la postura de la Suprema Corte. Llegó tarde, es decir, sí, qué bueno que lo dijeron, pero tenían que haberlo dicho antes. O sea, con esa pregunta quiero cerrar porque creo que sería el punto culminante sobre si en México y en la Iglesia mexicana se ha quedado rezagada y pues ya por eso mucha gente no se siente identificada con sus pastores, porque esperaban, incluso muchos movimientos pro vida que van y se manifiestan y salen, pero no se ven los obispos en la calle, o sea, los obispos no están ahí en las manifestaciones. Usted, que, o sea, como parte de la Iglesia y parte que perteneció a la jerarquía, etcétera, ¿qué opina sobre esto? O sea, usted, ¿cuál es su evaluación sobre la postura de los obispos, sobre el episcopado mexicano? Y sobre si esto es una derrota para la Iglesia, ¿no? Para la Iglesia Católica Mexicana. Bueno, yo creo que es una derrota para la sociedad mexicana, para la persona humana, para los derechos humanos, para la vida humana. Es una gran derrota para México. Pero, digo, yo creo juzgar así específicamente sería muy difícil a una persona, a un grupo de personas. Pero sí señalar que sí hay casos desde sacerdotes, pastores, obispos, incluso arzobispos, etcétera. Hay casos de omisión, a lo mejor llevados a veces por la confusión de esto de que estoy invadiendo el ámbito social, es una cuestión de fe, opino, no opino, es difícil opinar. Pero cuando tú te das cuenta de la actitud de San Juan Pablo II, tan fuerte, y claro, porque Dios te va a pedir cuentas de un solo ser humano, te pide cuentas, de un solo aborto, y cuando esto se lleva a cabo por millones, y cuando además las ovejas que lo hacen también quedan excomulgadas, también quedan fuera de la Iglesia, o sea, se perjudica en su salvación a aquellas personas que lo practican y todos los que están involucrados, incluso como sociedad, e incluso también, y obviamente perjudicados todos estos niños que no llegan a nacer. Toda esta desgracia es una responsabilidad tan grave que el callar
a mí me parece una gran omisión, un gran pecado de omisión. Por eso, viendo a San Juan Pablo II, te das cuenta de que él no podía callar, y no lo hacía, ni delante de los grandes. Así lo dice San Gregorio Magno, ¿verdad? Lo propio del profeta es que se opone incluso a los grandes. Se tiene que hablar con todo lo hermoso que se pueda hablar desde el Evangelio, con todo lo positivo que se pueda hacer, pero sin dejar de ser nunca claros y contundentes, porque de otra forma la iglesia ya no es profética, es una iglesia que se acomoda a lo políticamente correcto, es una iglesia que quiere quedar bien con la sociedad moderna sin molestar a veces, para que se den cuenta de las situaciones difíciles que tienen. Que se convierte como en una ONG. Sí, otra vez hablando en lo políticamente correcto, y ahí se puede confundir ya cada quien que lo vea con el carrierismo, ¿verdad? Queremos subir, queremos hacer esto, queremos tener un mejor puesto, pero el juicio de Dios es una realidad. Lo estamos viendo en esta pandemia. ¿Cuántos sacerdotes, hasta obispos, han fallecido? Es una realidad. Está a la vuelta de la esquina. ¿Qué haríamos? Yo creo que otra vez San Juan Pablo II siempre nos da este ejemplo, no solo él, muchas gentes, nuestros cristeros, o sea, si hubieran nuestros cristeros hecho lo políticamente correcto, pues hubieran dicho, bueno, pues ¿por qué los molestamos a los otros? Cada quien su culto, y ¿para qué decimos viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, etcétera? Les costó la vida. Entonces yo creo que estas cuestiones, pues, si nos llevan a graves pecados de omisión, ahí también estamos en esa dinámica de muerte espiritual, muerte física, con todo lo que eso trae. ¿Con qué cara le vamos a pedir a Dios? Líbranos de la pandemia y de la muerte, líbranos de la muerte por asesinatos, si nosotros estamos matando a los niños en el vientre de su madre. Entonces sí es un deber gravísimo de un pastor. La iglesia por eso es una cuestión de fe, y por eso está tipificado en el Código de Derecho Canónico, y por eso tiene que ver con la reconciliación, con la confesión y con los pastores. No nos podemos sustraer a esos debates, tenemos que tener un poco la valentía de encomendarnos a Dios y decir, esto es lo que Dios quiere. Ciertamente cuando se hace esto con un buen tiempo, tienes muchos medios a disposición para enseñar la palabra de Dios, para irla haciendo asimilar a mucha gente que está bajo las garras de las ideologías, y entonces piensa que todo esto es doctrina ya pasada, que la iglesia está retrasada, que es oscurantista, etcétera. No, hay que irle explicando el porqué. Llevan ellos un proceso, hay que acompañarlos en ese proceso, y creo que mucha gente ha cambiado de idea, mucha gente que se ha evangelizado dice, padre, pues yo antes pensaba y pensaba todo lo malo, ¿verdad? De esto de la vida era muy relativo, esto todo, pero ahora me doy cuenta, y ahora se dan cuenta. Entonces quiere decir que Jesús y el Evangelio ya iluminó la vida, y salen beneficiados millones de personas que pueden venir a la vida, así como hermosamente hay testimonios de personas que iban a ser abortadas y que sin embargo por alguna intervención pudieron vivir, y ahora dan su testimonio y dan gracias a Dios por el don de la vida. En esto no quisiera terminar sin mencionar a la Reina del Cielo, ¿verdad? Es lo que iba exactamente. La Virgencita, madre de todos los mexicanos y de todos los mexicanos. No pensemos que la Virgen de Guadalupe, que ha querido ser madre de todos los mexicanos, dice, yo nada más soy madre de los que ya nacieron, pero de los que no han nacido, no. O de los que son católicos y de los que no son, no. Por supuesto, ella es madre absolutamente de todos. Y ella nos pide que veamos por estos, los más inocentes, los más indefensos, que son sus hijos, y que, vuelvo a repetir, es una cuestión de fe en el plan de Dios,
Dios quiere que todos estos vengan a la vida. Y es el diablo el que, por eso muchos relacionan el aborto con cuestiones satánicas, es el diablo que está empeñado en que todos estos a los cuales Dios llama a la vida, a santificarse, a ir a la vida eterna y a ser hijos de Dios y de la Virgen Santísima, todos estos no se realice ese plan por obra de la maldad humana, pero además todos son inocentes porque no han cometido pecado. Así son es. Víctimas puras, absolutamente. Y por ellos murió Cristo. Entonces sí veamos que hay un interés del diablo ahí. Claro. Por supuesto que sí. Entonces sí hay una relación con lo satánico y con otras situaciones que suceden y otras desgracias en México que suceden. Por eso digo, ¿con qué cara vamos a presentarnos ante la Virgen de Guadalupe y ante Dios para implorar el fin de la pandemia, el fin de la violencia, cuando estamos matando a los niños en el seno de su mamá? Termino solamente diciendo que pues la Virgen nos ama a todos, quiere llevarnos a todos al cielo, quiere llevarnos a su Hijo, porque su Hijo Jesús nos quiere salvar a todos, y precisamente la excomunión es la advertencia, el letrero, cambia de rumbo, porque todos queremos ir al cielo, porque la Iglesia quiere abrirse a todos, no desprecia a nadie, la Iglesia no es prisionera de las ideologías, sino quiere cumplir su misión de ser como un medio de salvación para todos los seres humanos. Y además estamos, Padre, ya por último, a 490 años de que la Virgen de Guadalupe desterró de México los sacrificios humanos que habían convertido a los mexicas en una sociedad pues diabólica, ¿no? Ahora nosotros le hemos regresado otra vez a esa práctica terrible, espantosa. Al principio mencionaba usted como canónigo de la Basílica de Guadalupe, pues es un custodio de la Virgen. Usted tiene la oportunidad de verla, ¿no? a los ojos, y pues me imagino que usted también ve ese dolor, esa tristeza que la Virgen ha de ver de que en la tierra donde ella desterró los sacrificios humanos ahora se regresan, sabiendo, como usted mencionó, las consecuencias diabólicas que esto va a traer para toda la sociedad, porque además esto va a afectar a todos, no es una cuestión de que si afecta a los católicos o a los no católicos, esto va a afectarnos a todos. ¿Cómo, para cerrar, la gente puede pedirle a la Virgen de Guadalupe, usted que vive ahí con ella, digamos, custodiándola, que nuevamente haga ese milagro de desterrar el aborto, los sacrificios humanos? Yo creo que la Virgen es soberana, está por encima de todo, siempre para bien de México. Ella lo puede hacer, si se lo imploramos, lo puede hacer, pero también quiere que nosotros nos esforcemos y nos empeñemos y somos responsables de nuestro propio destino. Entonces, si nosotros mismos nos metemos a la boca del lobo, después no podemos quejarnos, ¿verdad? La Virgen, como buena mamá, a veces permite que alguno de sus hijos, que es travieso y desobediente, se metan en problemas, y después, a veces, si ellos lo quieren, pueden ser rescatados por la Virgen. Pero el sufrimiento, ¿quién te lo quita? Claro. ¿Verdad? El sufrimiento que puede haber en México por todo este alejarnos de la Virgen. Yo diría simplemente, todo católico que vea de frente a la Virgen Santísima de Guadalupe, que la vea a los ojos y que en su corazón diga, sí está bien el aborto, y veremos la respuesta que tenemos en el corazón. Muy clara, muy precisa, muy contundente. La Virgen siempre está por la vida y protege a todos sus hijos. A ese hijo que viene en el vientre de su madre, ya lo está protegiendo la Virgen Santísima de Guadalupe. Y todos nosotros que hemos venido a la vida, sabemos que nuestras mamás en algún momento nos han encomendado a la Virgen de Guadalupe. Incluso aquellos que han renegado de la fe, incluso aquellos que se declaran escépticos, etc. Dios y la Virgen Santísima no dejan de actuar porque una persona pierda la fe o se declare atea o agnóstica. Ellos siguen siendo una realidad objetiva, pero se nos invita a libremente abrir el corazón, a dejarnos llenar por esa gracia de Dios, y ciertamente entenderemos ese mensaje de amor, de vida,
de Cristo y de su Madre Santísima. Pues que así sea. Muchas gracias, Monseñor, por esta oportunidad de poder platicar estos temas tan complejos y que necesitábamos que alguien como usted nos pudiera aclarar, y yo sé que este video le va a servir a mucha gente. Esperemos que circule mucho para que los que tienen dudas o confusiones puedan aclararlas con esa contundencia que usted nos marcó, siempre apegado a la doctrina, al magisterio, a la tradición, a la Sagrada Escritura. Y bueno, pues no sé si guste agregar algo más. La verdad, estamos muy agradecidos por esta oportunidad de poder tener esta magistral aclaración de todos estos temas tan complicados, ¿no? Y tan confusos. Solamente añadiría que es lícito que en nuestra cabeza vengan dudas de todo tipo, jurídico, filosóficas, de pensamiento, teológicas, de Sagrada Escritura, etcétera, y que exhortarnos unos a otros a descubrir la verdad, a investigar y a descubrir la verdad, a no dejarnos llevar por lo que dicen algunos medios de comunicación o periódicos o libros, o ser presos de ideologías, sino investigar verdaderamente la verdad para, como dice Jesús, la verdad nos hará libres. De eso se trata. Entonces, bienvenida toda inquietud para poder responderla y responderla entre todos y aportar unos a otros, como pueden ser en temas a veces muy manoseados como este del aborto, manoseados por las ideologías, por tanta gente que tiene intereses, porque además hay una industria del aborto detrás de esto, con millones y billones de dólares de ganancias y grandes intereses ideológicos internacionales, pero que no ponen en primer lugar el bien del ser humano, el bien de la vida humana y una visión desde la fe de quien nos ama, como la Virgen, como Jesús. Pues muchas gracias, Monseñor. Ustedes escucharon a lo largo de esta entrevista a Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe, y con todos el conocimiento que ya mencionamos al principio. Nosotros les agradecemos, como siempre, el favor de su atención. Los esperamos en nuestra próxima entrega, siempre buscando un contenido que les ayude a crecer en su fe. Soy Miguel Salinas Chávez, les agradezco el tiempo que hayan dedicado a ver este video y lo esperamos en la próxima. Muchas gracias, Monseñor. Dios los bendiga. Gracias.